mírame, mírame ahora, ahora mírame. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAT y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAT y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. Hemos detectado en las últimas semanas que están llegando pues muchos aguacates con muy tiernos al mercado. Eso pues está un poco dificultando la comercialización y está, entre otras cosas, perjudicando a los precios, porque la entrada de aguacates que no reúnen la calidad suficiente, se está llevando a cabo un rechazo por parte de los consumidores y no nos gustaría que nos pasara lo mismo que con la papaya, un cultivo que anualmente tenía un consumo de en torno a 8 millones de kilos en Canarias y actualmente pues apurado rebasa los 5 millones, cosa que estamos en este momento, pues siempre analizando las consecuencias de lo que hemos hecho. Es decir, hemos metido una papaya en el mercado que no reunía las condiciones adecuadas para el consumo, parecía más bien un calabacín que una papaya, y las consecuencias son una reducción en el consumo local de casi 3 millones de kilos. Con el aguacate, pues tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que hemos hecho con la papaya, es decir, tenemos que hacer las cosas como las veníamos haciendo de antaño, es decir, recolectar en su punto justo y no adelantarnos por condiciones externas. Y pocos días estamos esperando el visto bueno de la empresa certificadora que nos dé el ok para poder empezar a comercializar la fruta en este empaquetado como Coplaca Natur. Ya desde hace 10 años se hace en el empaquetado de La Breña y también en el empaquetado de Fuencaliente y en el empaquetado de Punta Llana posteriormente. Luis, ¿en qué consiste una certificación? Como tú bien has comentado, el mercado evoluciona y entonces el cliente, tanto en Península como en el interior de Canarias, demanda ya una fruta que garantice una seguridad alimentaria y una calidad del producto. Hablamos de seguridad alimentaria en cuanto a que esté libre de patógenos que puedan afectar a la salud humana, por ejemplo, calidad del producto, una determinada longitud, calibre, libre de roces, tanto en campo como aquí en el manipulado. Todo esto va a generar que el agricultor pues, pueda obtener también un precio más justo, muy importante también en estos días, en estos tiempos que corren, que el precio no es a lo mejor lo acorde que el agricultor querría. Y lo que implica la certificación es eso, sobre todo un producto seguro, por decirlo de alguna manera.
A lo primero te haces una idea equivocada de que te lleva mucho trámite, pero si piensas en que el consumidor va a recibir un producto con unos controles de seguridad alimentaria mucho mejor que lo que tienen convencional, y que luego también nosotros como agricultor vamos a ese sobreesfuerzo que vamos a tener, nos va a ser compensado económicamente en estas épocas que estamos viviendo tan difíciles, con unos precios que no llegan al mínimo exigido por el agricultor, pues yo pienso que son buenas. Viendo que tú mismo comentabas antes en el empaquetado que las entidades comerciales, las grandes multinacionales o los grandes centros comerciales ya te están exigiendo para todo un control riguroso de fitosanitario y estándares de calidad. Ningún sobreesfuerzo, que ya de por sí el agricultor lo hace, porque hoy en día, con los precios tan dificultosos que hemos tenido, ya cultivar plátanos, mantenerlos es un sobreesfuerzo. Ya de por sí, fruta convencional me refiero, pero si encima el agricultor decide en apostar por futuro y decide ir un poquito más allá y certificar su finca, por supuesto que es por una rentabilidad económica. Nosotros en este caso, lo que va de año, si no me quiero equivocar, creo que se estaba pagando la fruta Natur 12 céntimos más que la fruta convencional. Debería ser más, vale, pero por lo menos tienes 12 céntimos más, no los tienes de menos. Es también una forma de mostrar calidad visual, aparte de seguridad alimentaria, calidad visual, estética, y decir, mira, nosotros Plátanos de Canarias estamos aquí, no nos vamos a hundir, no vamos a permitir que nadie nos coja al mercado, pero vamos a hacer un acto de presencia mucho mejor de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos que darnos cuenta dónde hemos cometido fallos, y los fallos también los hemos cometido en faltar un poco en estética en algunos casos. Y si eso conlleva seguridad alimentaria, hacerlo bien, pues el agricultor, por supuesto, 12 céntimos es ahora, a lo mejor mañana puede ser más. Aquí llevamos ahora 45 años en el mercado. Esta es la venta de pasillo, los puestos estos se rehabilitaron el año pasado, estaban bastante deteriorados y los hicimos todos nuevos y han quedado muy bien, La presencia vende, ¿no? Sí, mucho, cada vez más. Cada vez más hay que vestir el producto, hay que vestir los puestos de venta. Hay que vestir. Colores claros, colores atrayentes, la limpieza. La limpieza hace mucho. Antes se veía todo sucio, se veía antiguo, pero ahora con esta reforma todo ha quedado muy bien y está muy bonito. ¿Se fijan mucho, en este caso los comerciales que vienen de comprar o los fruteros, se fijan mucho en la limpieza, en el color? ¿En qué se fijan? Sobre todo en la limpieza y la maduración. Ellos exigen mucho una maduración controlada, ¿no? Una maduración que nosotros hacemos, creo que la hacemos bastante bien. Intentamos sembrarlo siempre en el punto. Uno de los secretos del plátano es darlo en el punto que quiere el cliente. De maduración. Y con la temperatura, que la salida de nuestro almacén, la temperatura sea de unos 14-15 grados el plátano. Entonces les permite aguantar unos días más en el lineal de frutería, ¿sabes? Una pregunta fundamental para ver por dónde va el mercado. Miguel, el tema de la fruta biológica, ¿cómo está? ¿Va incrementándose las ventas? ¿Se mantienen? Hay un crecimiento tremendo. Cada vez hay más consumo de ecológico. Cada vez la mentalidad del ama de casa normalmente son amas de casa son de 30 y 60 años. Esta ama de casa actual es la que exige más fruta ecológica, más sana, productos más. Y es un crecimiento muy fuerte, cada vez más tenemos. ¿Y en el plátano también? Mucho, en el plátano muchísimo. Hay un consumo bastante elevado y cada vez vamos a ir a más. Pero esa fruta biológica se vende más en fruterías, delicatessen. En tiendas especializadas. Sobre todo ahora mismo se están montando muchas tiendas de ecológico y hay muchas, cada vez más, y ese plátano es donde se venden en esas tiendas. Bueno, Diaprepes abreviatus es un gorgojo, es un curculiónido parecido al picudo de la platanera, para los televidentes que sean plataneros, que ataca a cerca de 270 especies y que, bueno, tenemos una cierta preocupación porque hay reportes de que ha aparecido aquí en Canarias hace poco. El adulto es un poquito más grande que el picudo de la platanera. Es curioso de ver porque es bonito, es un bicho bonito, tiene
unos élitros, las alas son brillantes, con rojos con unas rayitas negras, como se verá en las imágenes, y luego la larva pues se parece también bastante a la del picudo de la platanera, lo que pasa es que tiene toda su fase de vida en el suelo. El ciclo biológico de este insecto, si empezamos por ejemplo en el adulto pone los huevos en el envés de las hojas de un cítrico, por ejemplo. Son agrupaciones de muchos huevos, entre 30 y 100 puede poner la hembra en cada puesta. De ahí emerge una larva, la larva cae al suelo y se entierra. Y ahí se desarrolla la parte más peligrosa, digamos, del ciclo biológico. Porque aunque el adulto come algo, las hojas de las plantas, el problema es que la larva se alimente de raíces. Y además puede tener un ciclo larguísimo, en función de muchas condiciones, principalmente la temperatura. Puede estar hasta casi cerca de un año alimentándose de raíces, de forma que podemos tener el problema, pero no darnos cuenta de él. Simplemente vamos viendo cómo los árboles se van decayendo. Una vez que la larva ha finalizado su ciclo, hace la pupa y dentro de la crisálida se convierte ya en adulto, y el adulto también es curioso porque sale del suelo haciendo un agujerito, y donde hay infección se ven los agujeritos en el suelo correspondientes a la salida del adulto. El adulto puede volar muy poco, pero puede desplazarse bastante distancia hasta encontrar un árbol que es adecuado, entonces trepa por el tronco, empieza a alimentarse de las hojas, y ahí bueno, luego tiene lugar la cópula y vuelven a poner huevos completándose el ciclo. Sí, en Canarias la primera cita oficial de la que hay referencia son noticias de que apareció en julio de 2014 en un jardín en Moya, concretamente sobre flor de mundo, sobre hortensia. Entonces, bueno, siguiendo la pista se detectó que esas plantas procedían de un vivero en Tinoca, en Las Palmas, y bueno, a partir de ahí la autoridad competente pues llevó a cabo la acción que consideró adecuada en ese vivero. Lo cierto es que luego se siguieron detectando ejemplares en zonas aledañas. Hay una finca de plátanos y de cítricos que está cerca del vivero, donde también apareció. La última referencia, que no es oficial porque no se ha publicado en ningún momento, es que apareció en Garachico, una localidad del norte de Tenerife, a 1 de octubre de este año 2016. Entonces, bueno, de momento hay citas en Gran Canaria y en Tenerife, pero no tenemos constancia de que haya nada más. Es que en el cuerpo humano tenemos sustancias tóxicas que contribuyen a causar enfermedades importantes, que no se pueden trivializar. Son enfermedades graves a veces, tienen un impacto grande en la vida de la gente, sea un cáncer o una diabetes o una infertilidad o una de Alzheimer o un Parkinson. Estamos hablando de cosas muy serias que en parte se deben a fumar, por supuesto, o a la polución atmosférica o a la falta de actividad física, pero que en parte se deben, en muchos casos, a sustancias tóxicas que llegan a nuestro interior fundamentalmente por los alimentos y sus envases. Los plásticos, cuando se calientan, liberan sustancias que tienen acciones parecidas a las hormonas, que de hecho se comportan como hormonas artificiales y por lo tanto afectan el funcionamiento del tiroides, de los ovarios, del páncreas, etc. Son sustancias como por ejemplo una muy conocida que se llama bisfenol A. Son sustancias útiles, que tienen una utilidad, pero para las que están buscando alternativas que no sean tóxicas. Cuando calientas comida en un recipiente de plástico o en el interior de una lata, cuya laca interior también contiene sustancias como las que acabo de decir, la sustancia tóxica pasa del interior del recipiente al alimento y luego a tu cuerpo. Y luego lo detectamos perfectamente en la orina de aquella persona. Estas sustancias además alteran los lípidos, alteran el colesterol, alteran los triglicéridos. Muchas de ellas son promotoras de cánceres, son inmunotóxicas, deprimen las defensas del organismo, son neurotóxicas, causan daño en el sistema nervioso. Por eso están implicadas en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer.
que son todas ellas enfermedades multicausales, es decir, que tienen distintas causas. Estas no son la única causa, pero es una causa importante y es importante que disminuyamos todo lo que podamos la exposición a estas sustancias tóxicas. La abeja negra canaria, existen estudios genéticos que dicen que procede parte de la abeja melífera ibérica y de la abeja portuguesa, que se adaptó muy bien a las Islas Canarias, obteniendo lo que tenemos hoy, que es una abeja, cuando es una abeja negra canaria pura, la verdad es que es una abeja bastante dócil y no por ello deja de ser una abeja productiva y además bastante interesante. Tengan en cuenta que además es una abeja que cuando está adaptada, como por ejemplo es en la zona esta del macizo de Anaja, ella además con bruma trabaja además muy bien. Pues mira, normalmente la abeja negra canaria se le suele ver que es una abeja pequeñita, normalmente con tonos marrones o negros, aunque no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces también se le nota un color amarillento, sobre todo si hubo en sus antecesores, pudo haber alguna hibridación a lo mejor en la zona con otra abeja, pero realmente lo que menos preocupa muchas veces es el color, porque el color, digamos que en la genética es lo último que se pierde. También es verdad que morfológicamente la mejor forma de detectar si es abeja negra o no es morfológicamente, la medida de las alas, el tamaño de la abeja y demás, que ahí la verdad es que digamos que estoy empezando a tener un poquito de conocimiento, porque vamos, cuesta. Para mí es totalmente lógico. Creemos que si se prohibiera la entrada de abejas extranjeras, conseguiríamos varias cosas. Una de ellas es que la abeja negra no se siga degradando. Otra, que no entren enfermedades, que siguen habiendo enfermedades nuevas que ataquen a la abeja negra. Y lo otro también, que es muy importante, es que en cualquier colmena de ganado que se traiga afuera puede venir dentro la avispa asiática. Y a través de las abejas que se introduzcan puede venir la avispa asiática, que la avispa asiática, si entra aquí en Canarias, por el clima que tenemos, puede ser un auténtico destrozo. La avispa asiática creo que es algo así, ¿no? Es un bicharraco enorme, se alimenta de las abejas, en cosa de un día son capaces de destrozar, dependiendo del nido de avispa, cientos de colmenas, y con que sobreviva una reina en una época en invierno y se te meta dentro de una colmena, una entretapa, incluso un palé de piedra, o sea, si viene solamente una reina de avispa fecundada, aquí forma un nido y esto aquí se puede... Y incluso la gente o el personal que se está dedicando a exterminarlo en península, porque es una avispa que viene desde Asia y ha caminado por toda Europa, tienen que utilizar trajes especiales de mucho más grosor y más capas que los que se utilizan normalmente para la apicultura. Pues la actuación nuestra fue un poco decir que no existen las recetas en la agricultura ecológica, igual que en la agricultura convencional, no creer en las recetas, porque como ustedes saben, pues las condiciones en Canarias son distintas para distintos lugares, desde una piña cada 2 años en La Gomera, segunda zona, hasta 2 piñas por año en las primeras zonas, ¿no? Y eso pues conlleva diferencias en la fertilización, en el manejo, en las posibilidades que tiene el cultivo. Entonces, bueno, pues las recetas no son válidas, ¿no? Otra de las conclusiones que sacamos y que coincide todo el mundo es que, bueno, una cosa es que la norma te exija unos límites en cuanto al nitrógeno que puedes aplicar. Es decir, el Reglamento Europeo de Agricultura Ecológica no lo nombra explícitamente, pero hay una norma, un baremo que se ha aplicado en toda Europa desde los principios de la agricultura ecológica, que son los famosos 170 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Eso supone un límite muy grande en la aportación de nitrógeno, y hay mucha gente que hace convencional que también tiene sus limitaciones por otras normativas, como el tema de los nitratos, las áreas sensibles, y entonces la gente piensa que en agricultura ecológica no se van a obtener los rendimientos que en la convencional, porque hablando mal y pronto les falta comida a las matas, ¿no? Entonces, bueno, pues se demostró que eso no es real, se presentaron datos y se presentaron distintos planes de fertilización, distintas formas de trabajar con distintos productos. Entonces, bueno, pues
ya está bien de que se diga eso. O sea, está demostrado que la agricultura ecológica se pueden producir en casi todos los cultivos los mismos rendimientos que en la convencional, ¿no? Y por otro lado, coincidimos todos también en otra cosa, ¿no? En el tema de la sustitución de insumos. Es decir, lo que nos vamos a hacer es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Es decir, vamos a quitar el nitrato amónico y vamos a poner un amoníaco ecológico que me certificaron en el norte de Holanda porque lo hizo un hippie que ese día estaba iluminado, ¿no? Y eso te vale 4 veces más que lo que te vale el nitrato amónico. Ese tipo de agricultura lo que va a crear es una élite que quiera consumir un producto a 4 veces el precio que se está vendiendo el plátano, ¿no? Y bueno, pues me parece que esos no son los fundamentos de la agricultura ecológica. Entonces, en eso coincidimos todos y en la necesidad de la formación técnica para que esos insumos que se están utilizando en la agricultura ecológica permitidos sean realmente utilizables y válidos. Yo el otro día en La Palma estaba en una finca, me dijeron, mira esta potasa líquida que viene, que está con certificado ecológico y está a un precio de 1,5 €, esto es una maravilla, esto no lo he visto, esto es el futuro, ¿no? Y empiezas a ver, la sal originaria era un cloruro potásico, entonces claro, estás metiendo cloro al suelo, puedes tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la onda de juntarnos todos, de limar asperezas también, porque, bueno, pues tú sabes que aquí hay mucha pasión y cada uno defiende lo suyo con pasión, ¿no? En cuestión de la inutilización, yo creo que ser partidario como ser partidario nadie lo es, y menos el agricultor. A quién más que el agricultor le va a doler tirar el producto por el que lleva luchando detrás todo un año, pero más me va a doler que me lo paguen unos precios insignificantes y que no pueden mantener la viabilidad del negocio, que esto al fin y al cabo tiene una parte importante de que es un negocio. Y la inutilización, cuando se prevén momentos fuertes de entrada de fruta, cuando todavía el precio más o menos se puede mantener dentro de una cierta rentabilidad, yo la veo positiva. Yo la veo como el menor de los males. Además, con la pica se intenta que vayan, nosotros lo utilizamos sobre todo para la alimentación de ganado, también se envía a bancos de alimentos, sé que hay gente que hace compost. No es que el plátano vaya a la basura, al final se intenta dar la salida más digna que se pueda y al final uno lo que quiere es que la actividad sea rentable para poder mantenerla. Y esas medidas cada vez cuestan más porque hay un miedo al qué dirán, a lo que los políticos, que les cuesta cada vez más tomar decisiones, que a ningún agricultor, como es lógico, va a querer que se le retire fruta, pero sí quiere que si de esta piña de 30 manos se pueden comercializar 28 bien comercializadas antes que coger las 30 y retirarlas, ¿no? Que no se puedan vender. Yo creo que hay mucha demagogia, se está metiendo gente que no son agricultores, por eso es bueno conocer la opinión de productores como David, o como Luis, o como Domingo, que hemos estado hoy en La Gomera, que al final todos nos han venido a decir lo mismo. Son ellos los que nos están solicitando que se tomen medidas. Yo creo que no, estamos en un momento que no se puede estar jugando con demagogia diciendo, vamos, la fruta se está tirando a los barrancos. Cuando alguien ha visto 1 kilo en los barrancos no puede haber fruta. La cooperativa tuya cuando retira, ¿a dónde lo manda? A ganadería. Toda ganadería, el 100% de ganadería. Socios que son miembros de la cooperativa, o sea, al final estamos haciendo un bien al socio, estamos metiendo esto en la cadena del sector primario. ¿Se puede tirar aquí en un barranco, se puede tirar fruta? No, hombre. Cuando vimos un titular, se tiran los barrancos, vuelvo a insistir que es una mentira. Pero es que hay un punto limpio. Exacto. Entonces yo creo que es bueno conocer la opinión de todos los productores. Estamos hoy en La Gomera, no estamos en Tenerife, en La Palma, hoy nos tocó La Gomera. Y es la opinión de productores de la isla de La Gomera. Nos olvidamos a veces la representatividad que tiene la cooperativa, en este caso, la representatividad que tiene Coplaca o la representatividad que tiene Asprocan. Yo creo que por todos las medidas, cuando hay que tomarlas, a nadie nos gusta, pero creo que son importantes reaccionar rápido, ¿no, David? Claro, y al final otro punto importante es hacerlo a tiempo, hacerlo cuando todavía es rentable el producto, antes de que se venga abajo y ya nada pueda salvar el mercado. Siempre el sector platanero se ha estado moviendo, en este sentido, pues ahora hay una serie de países que se han adjudicado unos cupos con los acuerdos que se hicieron en Ginebra y en Bruselas, y esto para que cada país cumpliese con ellos. Hay algunos de ellos que se están sobrepasando y no están cumpliendo con el acuerdo, y yo creo que eso nos preocupa a todos.
y una de las cosas en que hay que incidir es que buscar la manera de que los aliados, de buscar aliados que para este asunto nos convengan, y en este caso Costa Rica pues puede jugar un papel importante en línea con lo que acabo de decir, que es ni más ni menos que pedirle a la Unión Europea que cumpla con su compromiso. Ya no le estamos pidiendo que los desmantelen los acuerdos, sino que los cumpla, porque hay países que ya van más del 300% de aumento de su cuota que se le había adjudicado. Y no vale decir, como dice la Unión Europea, que eso no ha afectado al precio del plátano y de la banana. Eso no es un argumento. El argumento es que nosotros, de peso, es que nosotros hemos sido objeto de unos malos acuerdos de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio con respecto a los plátanos comunitarios, y ahora lo que sería el colmo es que esos malos acuerdos ni siquiera los cumpla la Unión Europea, y ahí me quedo, ¿no? Es que si el montante del todo el paquete de la Unión Europea, que es inmenso para todos los países de la Unión Europea, lo comparamos con lo que perciben las 8 regiones ultraperiféricas, es una nimiedad, o sea, es una cosa insignificante. Entonces yo creo que se podía negociar en Bruselas en que la ficha financiera que afecta a las regiones ultraperiféricas con respecto al POSEI, a los POSEI respectivos, no se toque, se mantiene, entonces no se aplicaría el Brexit en lo que se refiere a la ficha financiera, no se tocaría. Eso sería un argumento. El otro argumento que doy, que el argumento es el mismo, es que si comparamos lo que percibe Canarias del POSEI, lo comparamos con el resto de las ayudas que percibe España con toda la política agraria comunitaria, también es insignificante, o sea, que las dos fórmulas me valen, ¿no? Yo creo que ahí es donde tiene que incidir Asprocan y la APEP, y eso se consigue solamente unido con los productores de Martinica, Guadalupe y Madeira y Canarias, y con los gobiernos de España y Francia y Portugal. Año 2017, aunque algunos no me crean lo que voy a decir, pues lo tengo que decir, el año 2017 va a ser un año, si no es por estas últimas semanas, este último mes, no, sería un año bueno. Tanto es así que el precio medio del año 2017 va a estar en 8 céntimos por encima del año 2016. Con todo lo que está pasando, el precio medio del año 2017 va a ser 8 céntimos por encima del año 2016. ¿Te lo crees? Y la pregunta que yo te hago ahora, ¿y los costos? No creo, estos no han subido 8 céntimos por kilo. Entonces hemos ganado. Viendo la situación, tú me has preguntado por todo el año 2017, la conclusión la has sacado tú. El año 2017, los precios obtenidos en el mercado, incluyendo estas últimas semanas con precios muy malos, son de 8 céntimos por encima del año 2016. Si los costos no han subido 8 céntimos, con respecto al año 2016, no estamos en peores condiciones. Y si la cosa está tan bien, ¿por qué hay tanta vuelta, revuelta, tanta disensión en Asprocan? Esas preguntas de nota, ¿eh? A ver, yo creo que también debemos un poco saber valorar lo que hay, lo que tenemos y saber la realidad que está sucediendo. Eso que hemos hablado va a misa, y eso a mí no me lo discute nadie, porque son los números están ahí y esto es muy fácil. Vende y viene dinero, divide, el año pasado sale un precio y este año sale otro, así que eso no lo puede discutir ni el médico chino, eso es una realidad. Otra cosa es pues la situación que existe en el sector. Yo creo que el sector... Entonces no es una situación económica, sino una situación política. Vamos, yo parto de la base también, y estaremos tú y yo de acuerdo, como personas que gestionamos para los agricultores, queremos ganar cuanto más mejor para ellos. Eso lo tengo claro, y en ese sentido creo que todos trabajamos todos los días. Yo, y entiendo que todas las personas que están en este sector, los gerentes de los almacenes de las cooperativas Coplaca, entiendo que la de los otros OPP también será lo mismo. Y de cara al agricultor queremos que para todo el mundo sea lo más rentable. Yo creo que eso no lo debe poner en duda nadie, y creo que eso no está ni encima ni de duda. ¿Qué puede ser? También es verdad, a ver, existe una... Yo creo que el sector del plátano es un sector muy competitivo. Existe mucha competencia interna aquí en Canarias, existe una presión muy fuerte de un almacén contra otro, que si me voy te dejo a final de año. Existen muchas cosas ahí, un juego, vamos a decir, paralelo, que nos transmite mucha tensión, yo creo que
a los que estamos aquí, ¿no? Y supongo que en Asprocam también, yo creo que es una realidad, no hay que ocultarla, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo he dicho, tú creo que me debes haber escuchado, para mí las otras organizaciones de productores no son mis enemigos, en todo caso son mi competencia, mi enemigo es otro, las otras organizaciones de plátano. Tu enemigo es la banana. Mi enemigo está en el mercado, que compite conmigo con precios mucho más baratos, que la gente lo pide y tengo que luchar contra eso. Pero el resto de organizaciones no son mis enemigos, puedo decir que son mis competidores, como tal lo veo. Cada uno tiene su forma de pensar y de ver el mercado, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí existe mucho conocimiento por parte de algunas personas que piensan que todo es auja, que todo es oro y todo no es oro lo que parece, y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo creo que en Asprocam posiblemente no nos llevamos tan mal, somos capaces de tener una campaña de publicidad única, de firmar un seguro colectivo del viento, de negociar en Bruselas o en Madrid para sacar la ayuda, lo que se llama ayuda por pérdida de renta, y ahora pues son el sistema del histórico, por trabajar por la ayuda al transporte. Creo que en eso somos capaces todos de trabajar de forma conjunta, y creo que vamos todos en la misma línea, eso no creo que haya duda. Sin embargo, cuando llegamos a la cosa del mercado, pues la cosa se complica, y ahí quizás, pues yo creo que eso viene por la competencia, no en la península, sino por la competencia que tenemos aquí de unos almacenes contra otros, de unas OPPs contra otras. Si yo me puedo coger un cosechero y te lo quito y tú me lo quitas a mí, creo que entiendo que tiene que estar ahí, ¿no? Porque es que si no tiene otra razón de ser. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAT y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAT y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de los Llanos de Aridane, La Palma. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. Bueno amigos, pues nos encontramos en la isla del Hierro, concretamente en el municipio de Frontera, cuna, yo creo que de la mejor piña que se produce en nuestra tierra, en las Islas Canarias, y yo creo que también en Europa, porque se lo vamos a preguntar luego a Pablo Carmona, que es en este caso el presidente de SAT Frutas del Hierro, una empresa puntera que está abriendo mercado pues en todo el archipiélago, y yo creo que apunta maneras para empezar a abrir mercados fuera de nuestra región. Vamos a ver si es verdad y siguen con fuerza, si la administración también pone la manita, porque si no pone la manita sería difícil. Vamos un poco a hablar de la piña tropical, ver un poco cómo es el trabajo de cultivarla y también la problemática que viene asociada. Vamos a saludar. Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo empieza la experiencia de la piña tropical aquí en la Isla del Hierro? Bien, bueno, nos tenemos que remontar hacia los principios del año 80, en los cuales por cuestiones de los vientos que se estaban produciendo en este valle, que las producciones de plátanos no se podían desarrollar debido a este fenómeno, entonces se buscó una planta alternativa
y se pensó en la piña tropical, ya que podía soportar un poco mejor lo que son los efectos del viento. Ese, como si dijéramos, fueron los inicios en ese momento, y se buscaron, bueno, la gente también ayudada por las administraciones que había en ese, como el Cabildo, y creo que también el gobierno de Canarias, yo creo que todavía no ayudaba mucho, pero bueno, sobre todo el Cabildo. Una serie de agricultores de aquí del Valle del Golfo, de Frontera, se fueron y buscaron plantas en América y también en África, y empezaron a hacer las plantaciones. A ver cuál era la que más se adaptaba a la zona. Sí, efectivamente, se trajeron muchas variedades, en las cuales al final pues nos hemos quedado precisamente con la roja española, que es la que más se ha adaptado aquí a las tierras de esta zona, ¿no? En este caso, el tema del agua. El tema del agua también se había hecho un trabajo previo, y muchos de ellos palmeros que habían venido aquí comenzaron, como bien decías tú, ya con el cultivo del plátano. Las condiciones climatológicas, sobre todo los vientos, a partir de febrero hacia adelante, hacían a veces improductible, pues si no estaba invernado, pero ya habían buscado la manera de obtener agua, ¿no? Sí, precisamente, claro, sin agua no se puede pensar en ningún cultivo. Eso fue una de las luchas que se hicieron desde el principio, gracias que se consiguieron agua, primero en algunos pozos que se extrayeron con los palmeros. Los palmeros, bueno, también gente de aquí también hicieron el pozo de la Frontera. Después está el pozo de los Padrones, el pozo de Tigaday, en los cuales pues alumbró agua, y gracias a eso se empezó a hacer los cultivos. Esos pozos después se llegó a una fórmula de hacer una agrupación de pozos en el Valle de Frontera, que es la que funciona ahora mismo, que es la que vierte el agua en la balsa. La verdad que la balsa esa y la red de riego que se hizo en ese momento fue un revulsivo para las producciones aquí en el valle, porque sin eso la verdad que tampoco se podía progresar. ¿Es una balsa de cabecera, Pablo? Es una balsa de cabecera donde vierten los pozos, o sea, ese agua, como digo, los pozos están en una agrupación de pozos, que es una comunidad que se constituyó en aquel momento. Vierte en la balsa, y después la comunidad de regantes distribuye el agua en los distintos fincas. Hay muchos problemas con eso, porque aquí no está regulada, por ejemplo, como en La Palma, como las redes de La Palma, que sí que están automatizadas y bien reguladas por turno. Aquí se está regando a la demanda, por lo cual, con tanta demanda, por así decir, y valga la redundancia, de agricultores y de fincas nuevas, muchas veces no hay presión para regar. Eso se va a solucionar, eso ya se está trabajando sobre eso, de hacer una red nueva, automatizada, igual que hacer una balsa un poco a otra cota, más baja, también para ahorrar energía. O sea que eso es un proyecto que está en camino. Existe entonces una red de alta presión que baja de esa balsa de cabecera y llega aquí. ¿Habría que hacer un adulamiento o establecer una...? Sí, efectivamente, el problema que tenemos ahora mismo es eso, de que aquí se está regando la demanda, entonces cada agricultor abre cuando quiera o cuando le interesa, y al haber muchos regantes al mismo tiempo, pues cae la presión y no se puede regar. ¿Por debajo de 2 atmósferas no es factible o...? Con el riego, los riegos que tenemos de presión, aquí los podemos ver en esta misma parcela, hace falta como mínimo de 2 atmósferas y media para que riegue en unas condiciones. Pues si hay varios en este mismo ramal abiertos, pues ya no tenemos ese problema, ya tenemos ese problema. Nosotros lo vamos solucionando poco a poco, en el sentido de que estamos automatizando prácticamente toda la finca, para regar fuera de horas de las madrugadas, para que no nos decaiga la presión. Pablo, ¿cuándo comienzan ustedes a pensar que la isla del Hierro puede tener un desarrollo con la piña tropical, y apuestan ustedes fuerte? Porque es una apuesta familiar, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros empezamos en el Hierro hace unos 33 años. Empezamos por la demanda de una serie de agricultores, palmeros en este caso, que se pusieron en contacto conmigo para ver si yo les comercializaba la piña en Gran Canaria. En ese momento había un problema grave de comercialización, y posiblemente no por culpa de nadie, sino porque se plantó todo al mismo tiempo
empezó a producir toda la piña al mismo tiempo y no había mercado suficiente para eso. Estaba la cooperativa de Frontera en ese momento comercializando, la única que comercializaba, y tuvieron muchos problemas. Entonces el grupo de agricultores palmeros me llamaron que si a mí me interesaba comercializar, porque yo ya estaba comercializando en Las Palmas, sobre todo aguacate. Y bien, empezamos por ahí, con poca cantidad, todavía no teníamos cantidad, y fuimos introduciéndonos aquí en el hierro. Yo ya vi las posibilidades, como tú dices, de que tenía el hierro en este cultivo. Empezamos a apostar de lleno con el hierro, hasta el punto de que nosotros en ese momento empezamos a dar todo lo necesario para el inicio del cultivo de muchas fincas abandonadas que había. Ah, vale. Porque no cabe duda de que los inicios son lo que cuestan. Empezar a plantar cuando llegamos a este momento, de como vemos la planta aquí ahora, tiene un costo aproximado de 1,20 por metro cuadrado. O sea, entonces un alto costo. Un costo alto, y es el inicio. Después ya el mantenimiento por sí quizás sea un poco menor. Pero claro, la gente no está para dar o invertir en eso. Lo primero, que tal vez no estaba en disposición de hacerlo, y lo segundo, que también era una apuesta que no sabían si les iba bien. Nosotros apostamos por eso, le dimos todo para que iniciaran. Les dimos desde los riegos, los plásticos, las abonadas de fondo, menos la planta, que la planta también costaba en ese momento sacarla porque no había suficiente planta tampoco. Pero la gente se fue animando y hasta la fecha de hoy. Bueno, y también con la colaboración de algún técnico o ingeniero agrónomo, que yo creo que fue impulsor y un gran conocedor de la piña tropical, ¿no? Sí, en esos inicios todavía, en este caso, después se incorporó con nosotros en la SAT un ingeniero agrónomo, José Carlos Feble, que para mí yo creo que es el técnico que más entiende de piña tropical de España, no solamente la cuestión teórica, sino también la cuestión práctica, porque tiene unas fincas que son muy buenas. Tiene quizás las mejores producciones de piña tropical que hay aquí en el valle, las tiene él. Y eso es porque entiende de la piña, ¿no? Pues él también se integró con nosotros en la SAT, pero como digo, eso fue ya quizás una segunda fase, no fue en la primera fase de los inicios. Entonces tuvieron ustedes que trabajárselo, ¿eh? Sí, eso se trabajó, y como tú decías, es una cuestión familiar. Mi hermano Pedro y yo fuimos los que iniciamos el negocio. También en ese momento pues compramos algunas fincas que estaban abandonadas completamente, de gente de La Palma, porque prácticamente todas las fincas que había en ese momento aquí eran de palmeros. Y después ya, aparte de las fincas que se compraron y tenemos en propiedad, pues tenemos una serie de fincas arrendadas, porque mucha gente viene para que nosotros le arrendemos la finca, porque claro, de estar abandonadas como están, es preferible sacarles un rendimiento en un arrendamiento que no tenerlas vacías, ¿no? 30 años aquí, un trabajo de impulsión económico de este valle de Frontera, y yo te he visto con la gente de aquí, que bueno, a ti te ven como alguien más de aquí de Frontera, como si hubieras nacido aquí en Frontera, se te respeta y se te quiere mucho. ¿Por qué será? Sí, bueno, pero eso hay de todo también tenemos que pensar de que lo mismo que unos te quieren, otros también te odian, ¿no? Sí, sí. Eso es como todo en la vida. Sí, pero con eso quiero decir que has dado trabajo, has hecho que se impulse la economía de Frontera y estás integrado. Sí, por lo menos esa es nuestra intención. Nuestra intención es estar integrados, dar trabajo como se está dando, y que el Valle de Frontera, o bueno, la Isla del Hierro salga para adelante. Hay que reconocer de que esto es un sector que para la economía de la isla es muy importante. Bueno, Pablo, estamos ahora en una de las fincas de aquí, pues de la zona de aquí de Frontera. ¿Cómo denominas tú esta finca? Esta la denominamos la zona de los Sargos. De los Sargos, sí. Se denomina la zona de Sargos porque aquí debajo hay un... En la playa, o la cala de los Sargos. La cala de los Sargos. Bueno, aquí estamos viendo la primera fase. Bueno, hay otra anterior de preparación de un poco de las tierras, preparación también de las plantas y todo eso. Pero vamos a comenzar aquí para que ustedes se vayan haciendo idea de lo no fácil que es este cultivo. Tiene su tela,
Pablo, como primero, preparar las tierras. Sí. Desinfección, buscar las pinochas, bueno, todo eso. Sí, en principio las tierras, cuando se coge una tierra, una finca vacía, una parcela vacía, lo primero que tenemos que hacer es precisamente, pues como es lógico, las aradas para aflojar la tierra. Ponemos la desinfección del terreno, estamos usando un producto para desinfectar el terreno. Y nosotros también estamos haciendo una cosa que somos, bueno, José Carlos Febres en este caso, y nosotros somos los únicos que lo hacemos, que aparte del producto que le ponemos, también le ponemos plástico para solarizar la tierra. Entonces hacemos la desinfección doble, por así decir, una que actúa el producto químico y otra que la misma sol pues produce esa desinfección. Ese es, por así decir, el principio. Después de ahí, ya cuando levantamos, normalmente lo mantenemos 21 días, son las 3 semanas que recomiendan los fabricantes de estos productos. Volvemos a arar la tierra, le ponemos la materia orgánica porque necesita que se le ponga bastante estiércol. Y también en la abonada de fondo, según los análisis previos que se han hecho, para suplir las carencias que tiene la tierra en ese momento. ¿Está el pH de esta tierra, Pablo, y el recomendable? La piña tropical es una planta que necesita un pH bajo, un pH ácido. Hombre, no bajo, pero sí que esté sobre 6 aproximadamente. Sobre 6. Sí. Entonces, pues bueno, ahí pues tenemos que aplicar productos como el azufre, por ejemplo, para bajar un poco el pH si lo tenemos un poco alto. Pero eso, como digo, son los análisis que nosotros mandamos a hacer antes de plantar, la que nos recomiendan la cantidad de producto que tenemos que aplicar en ese momento. Después llega la elección de la planta. ¿Cuál es la variedad? Ya me dijiste roja española, pero hay otras variedades. ¿Cómo lo hacéis? Sí, aquí el 90 y pico % de la planta que tenemos es de roja española. ¿Y por qué? Porque se ha adaptado al cultivo, a las tierras estas de frontera. También se está poniendo ahora alguna planta de la variedad MD2, o lo que muchos denominan vulgarmente la Gold, que es una piña más dulce, pero hemos visto de que los rendimientos son muy bajos. Los rendimientos nos da una primera cosecha más o menos bien, pero después un porcentaje muy alto no desarrolla hijos. Por lo tanto, que una segunda cosecha ya viene muy mermada con respecto a la primera, y ya una tercera no podemos esperar por ella. En cambio, con la roja española, pues en principio se le sacan 3 cosechas, aunque ya la última cosecha pues, también deja mucho que desear. Y entonces, pues el rendimiento, como es lógico, es mucho mayor. También a la MD2, en este caso, hemos visto que le están cayendo bastantes enfermedades, sobre todo la fitóptora, y al que le cae, pues la arruina completamente todas las plantas. En cambio, esta es más resistente a estas enfermedades, aunque también se han visto algunas enfermedades ya, y plagas debido pues, a las entradas incontroladas de fruta que se están entrando por los puertos, aunque nosotros estamos luchando. Más de 82 plagas. Sí, no, esto es una barbaridad en este sentido. Gracias también, y hay que darle gracias a la Consejería de Agricultura, que esta nueva consejería, que este nuevo consejero y el director general, César Martín, han colaborado mucho haciendo aplicar la orden ministerial del año 87, que es una reivindicación de los agricultores, que se haga efectiva esa orden, porque si está y no se hace, pues no estamos haciendo nada. Y sí, efectivamente, ellos se comprometieron con esto, y la verdad que ha sido un revulsivo en la cuestión de parar lo que son las plagas en la finca. De momento, como digo, en estos últimos años se han hecho bastantes actuaciones en las entradas y en los mercados, y se han intervenido bastantes partidas de fruta de piña de contrabando. Y bueno, creo y quiero que siguieran por esa línea, ya que es efectiva. O sea, si no se hace eso, la verdad que el cultivo también se viene abajo, y debido a la cantidad de plagas que se están introduciendo, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Pablo, lo primero de todo, preparación de la tierra, buscar una tierra adecuada. Segundo, la desinfección, que lo hace de 2 maneras.
lo hace químicamente y lo hace también por solarización, es decir, poner un plástico encima, mantenerlo bastante tiempo, y el calor generado por la luz solar hace que, bueno, pues todos esos gérmenes que están en la tierra y que van a dañar al cultivo mueran. Y tercero, pues abonadas de fondo y también aportarle bastante materia orgánica. Una vez tenemos eso y ha hecho las analíticas para que el pH esté ligeramente ácido, sobre 6 recalcaba él, viene la manera de plantar. Vamos ahora a preguntarle por el marco de plantación y preguntarle también por, no sé si denominar esquejes o hijos, hijos más bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a preguntarle por eso. ¿Cómo comienza la elección de los hijos? ¿Los va sacando de otra? Explícanos un poquito. Sí, bueno, como sabemos aquí también, lo que hacemos después de esa fase que tú estabas hablando es acolchar el suelo con plástico negro. Esto nos previene de malas hierbas en donde está plantado y también nos da calor a la tierra para que las raíces puedan propagarse mejor. Yendo a la planta, a los hijos. Los hijos normalmente lo estamos ahora mismo aprovechando de lo que tenemos. Hay dos maneras. Una, el desige de planta vieja, en los cuales se saca el hijo, como vamos a hacer un símil de la platanera, se saca un hijo y ese hijo se planta. Y otra es de que en hijos pequeños que salen debajo de la fruta, sobre todo en esta fecha, es donde más hijos se salen, nosotros lo llevamos, tenemos un vivero y lo llevamos al vivero. Y del vivero después sacamos aquello, que es la planta que vemos aquí. Esta planta es del vivero nuestro. Una planta, como la vemos, muy verde, ya tiene raíz. Tiene vitalidad. Y efectivamente, y está, se ve vital, y porque tiene raíces. Esto sigue ya creciendo en la tierra. En cambio, la otra planta que sale debajo de los hijos, antes de ponerle el vivero, no tiene hijos. No tiene raíces, en la cual tenemos que enraizarla para que después nos desarrolle mucho mejor. Igual que la planta que sacamos, o el hijo que sacamos de la planta madre, tampoco tiene raíces. Vamos, Pablo, si te parece, acercarnos para ver un hijo, para ver cómo eliges tú un hijo de los que tenemos ahí. Vamos a acercarnos por acá. Pues hablando de los hijos, estos son los hijos que salen de la planta madre. Aquí vemos dos hijos. Entonces esto se deshija con un machete, normalmente lo usamos, un cuchillo, y se deshija. Entonces esto se planta muchas veces así también en la tierra directamente. Después tenemos este otro hijo, que es el que sale debajo de la fruta. El acodado. Bueno, acodado porque al estar debajo sale el tallo. Vamos a ver si no se ve, no tenemos ninguno por aquí. Sale en el tallo de la fruta. Vale. Y por eso coge esta forma, porque sale hacia arriba. Entonces estos son los que aprovechamos para poner en el vivero. Y después del vivero sacamos esto ya. ¿Esto cuánto tiempo tiene? Esto en el vivero puede tener 4 meses más o menos, sí. Es decir, que de este estadio a ese, 4 meses. 4 meses. Depende también la época del año, ¿no? Si lo metemos en estas fechas, que es cuando más salen, pues podemos pasarlo después en diciembre, por ejemplo. ¿Estos hijuelos eliges cuál quieres? En principio se está aprovechando prácticamente todo. Todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay deficiencia de planta. Ahora sí, hay un proyecto, que si quieres hablamos ahora de ese proyecto, hablamos más adelante. Creo que el consejero nos decía en estos días que había puesto sobre la mesa ya 1 millón de euros para endurecimiento y para el tema ¿no? Efectivamente, hay un proyecto de regeneración de plantas aquí en el Valle del Golfo, en el cual la consejería ha librado 350.000 euros durante 5 años. Ya libraron el primero. Eso se va a hacer unos invernaderos para seleccionar la planta, donde todos los agricultores, todos los agricultores o los que quieran colaborar, en este caso los agricultores de las Frutas del Hierro estamos en el convenio, igual que los de la Cooperativa Frontera, va a seleccionar la planta donde vea que es la buena, en el momento de recolectar la fruta, si esa fruta tiene condiciones, la planta también está buena y vigorosa, pues ahí se va a seleccionar una serie de hijos que se van a llevar a ese vivero.
a ese laboratorio, por así decir. Y allí se van a plantar, se van a reproducir y después se le va a repartir a los mismos agricultores. Después de ese saneamiento, por así decirlo, y esa selección de plantas. Así se espera multiplicar los plantones estos, ¿no? Y no solamente multiplicarlos, sino también sacar plantones de calidad. Ah, los seleccionados. Efectivamente. Nos decía el consejero, Pablo, en este caso, que ellos lo que iban buscando, aparte de tener planta, bastante planta, para que ninguno de los productores se vea mermado, buscar también una mejor selección, volver a los orígenes. Si no, ¿Qué quería decir con eso? Bueno, volver a los orígenes, volver a que la planta, que ahora hay mucha planta degenerada, eliminar esa degeneración y empezar a plantar, pues, como estaba diciendo yo antes, plantas saneadas vale. Y de mejor calidad. O sea, haciendo la selección de la planta, pues podemos sacar después un fruto de mucho mejor calidad. Bueno, pues hemos vuelto otra vez aquí a la zona de plantado y ahora nos interesa, Pablo, el marco de plantación y cómo se hace. Sí, como dijimos, está el acolchamiento del suelo. En principio los plásticos estos negros se traían en planchas lisas y aquí se le hacían los agujeros donde va la planta, se le hacía de forma manual. Nosotros ya llevamos un par de años de que hemos hablado con el fabricante del plástico y ya nos viene con los agujeros ya hechos con el croquis que nosotros y a medida. le damos, y a la medida ya determinada. Es la verdad que un ahorro de trabajo bastante bueno para el campo y aparte de ahorro de trabajo que es uniforme, porque de la otra manera hacerlo a mano, por mucha práctica que tú tengas, siempre te puedes rodar unos centímetros de un lado y a otro. Marcos de plantaciones, hay varios marcos de plantaciones. En este caso nosotros tenemos que, aquí son unas 7 plantas por metro cuadrado. ¿Con un pasillo de separación? Sí, exactamente. No, pero quiero decir el marco de plantación del plástico. Está sobre eso, sobre unas 7 plantas por metro cuadrado. ¿Qué hacemos también después con los pasillos? Ponemos una línea de plástico, un pasillo, y si te das cuenta, aquí hay, esto es un diseño nuevo que hemos hecho nosotros, los únicos que lo estamos haciendo de momento, porque queremos automatizar un poco más la finca, para ahorrar, en este caso, mano de obra. Vemos 4, un pasillo central más ancho. Efectivamente, otros 4 y un pasillo. ¿Para qué es eso? Tenemos diseñado una máquina para fumigar. Y la pasas por el pasillo central. Por el pasillo central ancho, con unos brazos que abarcan hasta 2 pasillos para cada lado. Un solo operario puede hacer una fanegada posiblemente en 2 horas. Que en cambio ahora hace falta 2 operarios para poder extender las mangueras y trabajar dentro de la plantación, y una fanegada para fumigarla pues hace falta como mínimo 2 días. 2 días. Entonces es un ahorro de trabajo bastante importante, pero claro, tenemos que ir adaptando las fincas a ese marco de plantación, y aquí, que acabamos de plantar ahora, pues ya se está haciendo. Entonces todas las fincas que vamos ahora levantando el cultivo lo vamos haciendo así, para cuando nos venga esta máquina que se ha diseñado y está pedida a la península, pues empezar ya a hacer ese sistema, ¿no? Con 4 meses a plantarlo. Sí, cuando usamos esta planta, sí. Cuando usamos la otra, directamente de la planta madre, bueno, directamente. Muchas veces tampoco da tiempo a hacerlo directamente, sino se deja secar un poco fuera del desije para después pasar a la tierra. Y cuando son las plantas pequeñas, que algunos también aprovechan la planta pequeña sin pasarla por vivero, pues también las pasan directamente ya después a la tierra, ¿no? ¿Cómo es el riego? Vemos que tienes unos cabezales de riego, aquí estamos viendo también un aspersor aéreo, que claro, como me decías antes, si no estamos por encima de 2,5 atmósferas, pues no te va a funcionar. Este no funciona, efectivamente. Pues como usted estaba comentando de los sistemas de riego y las experiencias que se han tenido aquí con la piña, también se implantó riego por goteo. Muchas veces se puso goteo y aéreo, pero al final hemos decidido por el aéreo, porque la planta de piña, cuando le cae agua en el cogollo, vive de eso.
Vale. Entonces recoge, como la forma que tiene, recoge el agua y con eso ya vive y le hace más efecto que la que tú le puedes aportar nada más que directamente a las raíces. Pues sistemas de riego por aspersión aéreo hay muchos. Aquí vemos uno en aquel lado, de que es el viejo, el tradicional que se ha usado en todas partes, enterrado, el cual nosotros lo hemos ido eliminando en todas nuestras fincas, porque nosotros estamos usando maquinaria en todas nuestras fincas, tenemos ya maquinaria, tenemos tractores, tenemos de todo, y para poder trabajar en esta finca con los tractores ya no nos sirve el riego enterrado. Por eso hemos decidido ponerlo así. Y bueno, aparte de eso, automatizarlo. Aquí tenemos una válvula automatizada, una electroválvula, efectivamente, una electroválvula que lo que hace que lo manda el programador de riego. Entonces todos los riegos que estamos poniendo últimamente lo estamos haciendo así también ya, para que también lo comenté el problema que hay de falta de presión aquí en el valle por el riego a demanda. Pues tenemos que regar fuera de horas de donde otra gente no esté haciendo riego. Es decir, de madrugada. De madrugada, efectivamente. Normalmente lo hacemos por las mañanas temprano, antes de que empiecen la gente a trabajar. Y bueno, de momento nos va bien. ¿Cómo es el régimen de riego? Como todas las plantas, en días calurosos, como puede ser el verano, le ponemos agua 2 veces a la semana. Cuando en invierno, o si hay lluvia, pues entonces nos ahorramos unos riegos, porque no necesita tampoco la planta, porque también hay que decir de que la planta de piña tampoco es una planta que necesite mucha agua. Y hay algunos problemas de enfermedades, como decía yo antes, de la fitótora, que por encharcamiento, se propaga mucho más el hongo este. Por lo tanto, tampoco hay que pasarse en ese sentido. Oye, ¿tú no ves a Juanito un poco raro últimamente, tío? Pues ahora que lo dices, sí. Últimamente está rarísimo. Mira lo que me regaló a mí el otro día. Tápate la boca, que te va a dar un aire. ¿Y quién dijo que el tipo más duro del taller no podía apuntarse a clases de ganchillo? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Seseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. En Laboratorios Econatur trabajamos e investigamos para incrementar las rentabilidades de las cosechas de nuestros clientes canarios. Fabricamos los fertilizantes más rentables a los mejores precios. Econatur, soluciones innovadoras para la agricultura canaria. SAT y DAFE, más de 20 años exportando aguacates palmeros al mercado nacional y al mercado exterior, en especial a Francia y Suiza. SAT y DAFE, cuidamos del productor y de su fruta. SAT y DAFE, en la calle Las Rosas número 33 de Los Llanos de Aridane, La Palma.